días a toda la gran familia que nos sintoniza a través de Chofar 105.1 FM y por www.chofarsonando.com. Altamente agradecidos porque nuestro Padre Celestial, en su infinito amor, gran misericordia, nos permite este tiempo para interactuar a través de las enseñanzas de la bendita palabra. Y para ello nosotros tenemos la disposición de agradar a nuestro Padre, entendiendo que Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Altamente agradecidos con Dios, queremos estar en comunión con Él. El día de hoy iniciamos un nuevo estudio a través de las Sagradas Escrituras, a través de la lámpara, a través del pan de vida que descendió del cielo. Todos los hombres y mujeres de bien que están allí junto con nosotros, preparados para oír la palabra del Señor, disponga usted también del material para que pueda certificar lo que establecido está. Biblia, una libreta de notas, un lápiz, para que usted pueda tomar apuntes y usted pueda después investigar, pueda usted crecer y le dé usted ese amén maravilloso que necesitamos para reafirmar nuestra fe. Recuerden que el amén es la firma espiritual para nosotros sellar la verdad, la doctrina de Dios para nuestro bienestar. A todos los radioescuchas que se están añadiendo a este dial, Dios les bendiga. A todos aquellos que están a través de la informática o a través de la telemática en www.chofarsonando.com, que Dios les bendiga. En todos los continentes de la tierra, en diferentes horarios, que Dios siga haciendo esa obra en medio de usted y de su familia. Como hay que aprovechar bien el tiempo, le invito en esta hora a que antes de ir al estudio le demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, con todas las fuerzas de la mente y con todas las fuerzas de la alma. Vamos a adorar a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Desesperados buscando salvación, mas ya no habrá lugar. Decide pues ahora que mañana tarde será. Los reyes
exclamará, ha llegado el Salvador. Aleluya, aleluya. El Señor hoy te dice: ven a mí, ya no vayas solitario, ven a mí. Si vencer las tentaciones que eres tú, ven a mí y Jesús te ayudará, y solo Él te salvará, y solo Él te ayudará. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que al norte, al sur, al este y al oeste se añade. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar 105.1 FM. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. Altamente agradecidos, también le damos nuestra página www.chofarsonando.com para que ustedes nos contacten. Nuestras redes sociales, por favor anótenla. Está establecido a través de YouTube, así está establecido oficial. Y también nos pueden contactar como Chofar Sonando. Estamos nosotros a la orden para bendecir sus vidas. Ya allí en nuestras plataformas hay un material para que usted tome de las enseñanzas, para que usted participe y también haga sugerencias. Nosotros, hermanos, aprovechando bien el tiempo, ya que no ignoramos el contexto en medio que está atravesando hoy el mundo, nosotros hoy iniciamos un estudio que hemos titulado Maranata, Cristo viene, porque sin ningún tipo de dudas lo más importante es que todos y cada uno de nosotros estemos preparados para ese acontecimiento glorioso que viene sobre toda la humanidad. Recuerde esto, sobre toda la humanidad, los buenos y los que hemos aceptado al Señor. No digo buenos porque no hay uno bueno, pero hay una diferencia entre aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo y aquellos que no lo han hecho. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo tenemos el recurso dado por Dios para la reconciliación del hombre con Él. Los que rechazan a Jesucristo definitivamente no quieren acercarse al Padre. Y es por eso que quiero a través de este estudio que nos ubiquemos en el tiempo que vivimos y prioricemos en lo que debemos enfatizar. Recuerden que hay cosas verdaderamente importantes y, sin lugar a dudas, lo más importante es que nuestra garantía en la eternidad esté segura. Y eso es a través del Hijo, a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y por eso seguimos nosotros informando a toda la colectividad, a nuestro radio escucha, a nuestros interlocutores, a todos aquellos que de una manera u otra están preparados cada mañana para unirse a esta tertulia que Dios nos permite para la gloria, honra y alabanza de nuestro Señor. Hay muchas personas que tienen ciencia cierta de lo que nosotros decimos y la gran familia nutriéndose. Hay otros que nos oyen para informarse y también para estar en el contexto de las Sagradas Escrituras a pesar de que no dan un paso. En este momento me dirijo a esas personas que saben que la palabra del Señor es verdad y que saben que este mensaje es puesto por Dios en mis labios para ayudar a los hombres y mujeres que un día quieren estar con Dios. No dan el paso, pero dicen, ese hombre dice la verdad como escrita está y así es.
A ustedes me dirijo. Ya Dios les confirma a ustedes cada día que tiene un plan verdadero. Es momento de que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Aceptando a Jesucristo y decidiendo vivir para el Señor. Sabemos que mientras estamos en esta tierra vamos a estar rodeados de presiones, tentaciones, pero en Cristo podemos ser vencedores. En Cristo, y es por eso que nosotros de manera orgánica tenemos que venir a Jesús, porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Hay un deseo ferviente en el corazón de agradarle. Cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente, nuestro fuero interno nos demanda que dejemos de hacerlo. Hay una conciencia que nos reprende, y mayor que la conciencia que tenemos como garante de que somos seres espirituales, mayor que esa conciencia es el Espíritu Santo. De manera que les invito a través del estudio asiduo, comprometido en poner por obra esa palabra, conozcamos al Dios verdadero, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, nosotros este día vamos a enfatizar en un área que se descuida por alguna razón. Empezamos a colocar la mirada en esta carrera en la meta, y ciertamente tenemos que tener la mirada en Jesucristo. Él es el galardón, pero como vamos dando un paso a la vez, nosotros debemos garantizar la fórmula bíblica en nuestras vidas para que cada paso, cada acto que hagamos en esta tierra esté amparado por Dios, aprobado por su Santo Espíritu. En consecuencia, vivimos un día a la vez. Un día a la vez sin preocuparnos por el mañana, porque nuestro mañana es Cristo y Él está seguro, inamovible. Él nos está esperando. Lo importante es lo que nosotros hagamos el día de hoy. Dios nos permite este día para que nosotros estemos en consonancia con su voluntad. Mañana no sabemos lo que va a acontecer, más tarde desconocemos nuestro futuro, pero lo que sí podemos hacer es en este momento y en los minutos subsiguientes garantizar de que todo lo que hagamos sea dirigido por Dios, amparado por sus sagradas escrituras, en guianza y ordenados delante del Espíritu Santo. Por ello, mientras nosotros predicamos a Maranata, Cristo viene, nosotros tenemos una conciencia que mientras nos preparamos para ese acontecimiento tan fabuloso, ese acontecimiento tan maravilloso, donde vamos a reunirnos con nuestro Señor porque Él nos ha amado eternamente, nosotros decidimos vivir cada minuto delante de su santa y divina presencia. Ahora bien, por favor, en esta hora, abróchese el cinturón, porque despegamos en el jet del conocimiento. Gloria sea al Señor. Quiero en esta linda hora que nosotros orbitemos nuestras enseñanzas que a partir de hoy empiezan a guiarnos para estar en el contexto de lo que es Maranata, Cristo viene, que orbitemos en el libro de Primera de Juan. Vamos a esa carta, Primera de Juan, y allí vamos a leer en el capítulo 2. Recordemos que el apóstol Juan en este punto es anciano. Él es el discípulo del Señor que tardó más en escribir. Todos los discípulos procuraron, a mediados del primer siglo, dejar claramente sus experiencias escritas para ayudar a la feligresía, a la iglesia que daba pasos incipientes o los primeros pasos. Ahora, Juan, por alguna razón, siempre digo que dirigido por Dios, él tardó aproximadamente hasta el año 98 de nuestra era.
contemporáneo con Jesús, más o menos Juan, el discípulo amado, tenía casi 100 años. Y en ese punto, en Isla de Patmos, él escribía 5 libros. Él escribía Evangelio de Juan, escribía primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribía Apocalipsis, 5 libros. Este es un escribiente o un escritor que fue prolífero. Él también, igual que Pablo, escribió varios libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es una de las virtudes más importantes de este escritor? Que él, aparte de que fue uno de los escogidos, él era hijo de Boanerge, del Rayo, hermano de Jacobo. ¿Recuerdan? Este era pescador igual que Pedro. Este era el que se le llamó discípulo amado, porque él tenía un grado de afinidad con Jesucristo, nuestro Señor. Él estaba muy cerca del Salvador. Él estuvo desde mucho tiempo con el Salvador, caminó con él, se le arrecostaba a su costado. Este es el discípulo que amaba al Señor. Y el Señor a él tenía también un afecto bastante grande. Ahora bien, este hombre dice cosas importantísimas. Este es el mismo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Hay traducciones que dicen en el principio era la palabra. Ese es el término griego logos. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando Juan de la esencia de Jesucristo en la preexistencia humana. Juan está describiendo en los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan la preexistencia del verbo. Dios. Allí estaba él desde el principio. Y por medio de él todas las cosas fueron escritas. Sin él nada de lo que existe subsistiese. Ese es Jesús, el Dios que dejó su gloria, que se despojó de su poderío y se hizo carne, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Ese es el Dios que se humanó, dejó su gloria, óigase bien, y la dejó de una manera, hermanos, sin ningún tipo de ventajas para nosotros, porque dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, que Él se despojó y se hizo en forma de hombre para batallar en esa forma de hombre contra el que tenía el imperio de la muerte y vencerle. ¿Se da cuenta? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esa es la bendita palabra del Señor. De manera que Juan está viendo a un hombre, está describiendo a Jesucristo como el Dios que estaba en la eternidad, pero ese Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. Ese Dios se hizo carne. Y todos los que lo hemos recibido como Salvador de nuestra vida, a Jesús de Nazaret, somos legítimamente constituidos como hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Nos da la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, este mismo hombre que ha dicho todas estas grandes verdades, eternas doctrinas para sustentar a la congregación, habla del tiempo final. Y ese tiempo final, como él lo describe, hermanos, es bastante aleccionador
Y es por ello que yo quiero que orbitemos en esta carta de Primera de Juan, capítulo 2. Por favor, vamos a leer los 29 versos, vale la pena. Oído el tambor, todos a certificar, porque en esta lectura nosotros vamos a ir haciendo inciso en versículo a versículo, pero vamos a leerlo todo para contextualizarnos. Es la palabra del Señor y vale la pena alimentarnos del pan que descendió del cielo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él.
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Qué linda escritura. Es que definitivamente, hermanos, esto es alentador. Este es el sustento del bendito pueblo de Dios. Y para ello está escrita, para que sea nuestra fortaleza, para que la palabra del Señor sea nuestra guianza, para que la palabra del Señor nos ayude a cada día nosotros, con la libertad en Cristo, tengamos firmeza y una esperanza que trasciende a la eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente. ¿Estamos esperando al Señor? Sí, ¿verdad que sí? Nosotros podemos decir con toda certeza, Maranata, Cristo viene, ¿verdad que sí? Claro, nosotros podemos decir, Maranata, Cristo viene. Tenemos esa seguridad, pero como tenemos esa seguridad, tratamos de apegarnos y arraigarnos en la bendita palabra del Señor. Claro, porque allí está la certitud. No es simplemente tener conciencia de que Él viene, porque podemos nosotros decir, ¿verdad que Jesucristo viene? Sí. Maranata, sí. ¿Quiere usted estar con el Señor en la eternidad? Sí, amén. Claro, decimos que sí, pero entonces debemos contextualizarnos y vivir un día a la vez. Y es por eso que nosotros, diciendo que Cristo viene, tenemos una vida ajustada en proporción al ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Es una proporción directamente. ¿Por qué, hermanos? En la medida que tenemos conciencia de que Jesucristo viene, en esa medida vivimos más justa y piadosamente. Si estamos esperando al Señor, si es verdad nuestro dicho Maranata, Cristo viene, en consecuencia debemos vivir apercibidos, y la manera de apercibirnos es guardar sus mandamientos. Gloria sea al Señor. Ahora, si decimos que Jesucristo viene simplemente como un eslogan, como que fuera el mantra de la religiosidad, pero no vivimos conforme a su palabra, guardando sus mandamientos, viviendo conforme a la indicación que Él nos entrega en esta tierra, estaríamos nosotros disipando nuestra oportunidad de un día estar en la eternidad al lado de Él. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, lo estamos analizando. Repito, enfatizo para todos los que se añaden. Este es el anciano, Juan. Ya toda emoción en Juan se ha disipado. Este Juan fue, cuando joven, aquel que le dijo a Jesús: no nos reciben en las aldeas ni en las casas. ¿Quieres que oremos cual Elías para que descienda fuego y los consuma? Y Jesucristo le dijo a aquel apasionado hijo del trueno y a su hermano: no saben al espíritu que les sirven. Yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvarlo. Este apasionado ya había madurado. Ya su cabeza estaba llena de canas, su cara de arrugas. Esas pasiones se habían atenuado y ahora con toda claridad podía doctrinar. Y esta es la carta maravillosa que leemos. Empieza de la siguiente manera: y dése cuenta el amor, el cariño, dése cuenta la bondad con que escribe este anciano. Hijitos míos. Es Dios hablándonos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Oído?
Esto que te escribo, lo escribo, hijito, con todo el corazón, con toda solicitud, con toda la intención para que no peques. Este es el mandamiento de Dios. Dios no quiere que nosotros pequemos. Él nos escribe con amor, Él nos escribe con prontitud, Él nos escribe con la intención, desde su corazón, es su voluntad, que tú y yo no pequemos. Pero mira lo que dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este es el momento de llamarnos a la reflexión, no como pecadores compulsivos, no como pecadores avesados y enfermizos, sino como pecadores arrepentidos. Es decir, has cometido un error, estás cansado de fallar, te arrepientes de lo que has hecho. Entonces, si has pecado, abogado tienes para con el Padre. Ese abogado se llama Jesucristo, el justo. Ese sí es justo, porque Él fue justo en su esencia, Él fue justo en su nacimiento, Él es justo en su ministerio como hombre. Él fue justo dando su vida por nosotros sin fallar. Y Él es justo porque después de resucitar dio testimonio de que no estaba entre los muertos. La gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo importante. La vitalidad de todo esto es que Él te ama con un amor eterno, que Él quiere que no peques. Él quiere que te mantengas limpio, con tus vestiduras limpias, guardando su palabra. Él no quiere que tú peques. Óyeme, hijo, hija, hijito, oye a Jehová. Es el anciano Juan, tu hermano mayor, que te escribe. Hijitos, este escrito, esta carta, este mensaje es para que no peques. No quiero que peques. El pecado te hace daño. El pecado te deja cicatrices. El pecado roba tu comunión con Dios. El pecado aleja al Espíritu Santo triste de tu vida. No peques. Hijito, si has pecado, hijita, si has pecado y estás arrepentido, estás arrepentida, no quieres volver a hacerlo, entonces el Señor te perdona, te guarda, porque tienes un abogado. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesucristo. Jesucristo. Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está a mi lado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús, así se llama. Si quieres saber su nombre, Jesús, así se llama. Aleluya. Ese es nuestro abogado, hijitos. Ahora, óyeme, porque esto es importante. Estamos diciendo Maranata. Estamos diciendo Cristo viene. ¿Verdad? Lo creemos. Pero como somos personas de fe, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros y en medio de nosotros. En consecuencia, Dios, ese Dios que está presente en este momento para tu vida y para mi vida en fe, no quiere que tú peques. Él no quiere que yo peque. Hijito, oye, Él no quiere que tú peques. Hijita, Él no quiere que tú peques. Con todo el corazón nos escribe, con todo el amor. Su voluntad es amor. Él no nos quiere pecadores,
compulsivos, enfermizos. Él no quiere que nos manchemos. Pero si por alguna razón has cometido un error y estás arrepentido, estás arrepentida, le estás diciendo al Señor: Señor, dame una oportunidad, no lo quiero volver a hacer, porque esa es la intención. He allí donde el abogado eterno, donde el principio, el verbo, donde el que hace subsistir todas las cosas y en esencia creó todas las cosas, el primogénito de la creación, Jesucristo, justifica tu vida y te da una oportunidad ahora para que te levantes y no peques más. Dios reveló el futuro de este mundo, las señales que vemos hoy nos anuncian ya el fin. Cristo viene pronto ya, nuestra ansiedad terminará. Cuando un pueblo escogido con mi Cristo al cielo irá. En la tierra guerras hay, pestes, hambres y dolor. Muchos niños sufren hoy, abandonados sin compasión. Cristo viene pronto ya, nuestra ansiedad terminará. Cuando un pueblo escogido con mi Cristo al cielo irá. Hombres se ha perdido hoy en la tierra, angustiado, afligido y perdido el hombre está. Cristo viene pronto ya, nuestra ansiedad terminará. Cuando un pueblo escogido con mi Cristo al cielo irá. Con mi Cristo al cielo irá. Qué maravilloso, queridos oyentes, que podemos nosotros tomar de esta indicación, que podemos disfrutar de la palabra del Señor. Estamos leyendo, para todos aquellos que se añaden, Primera de Juan, capítulo 2. Estamos hablando de el tema Maranata, Cristo viene. Todos los verdaderos cristianos tenemos conciencia de que Cristo viene. Nadie lo puede detener. Maranata, con intensidad. Lo anhelamos, lo queremos, deseamos estar con Él. Hay un dicho que se ha hecho mantra dentro de los pueblos que viven de una manera u otra en fe. Y se dice esto como un eslogan, pero esto tiene que trascender también, en el sentido de que mientras nosotros
lo decimos con nuestros labios, vivimos en consecuencia lo que decimos. Tenemos congruencia. Decimos que Cristo viene y queremos estar con Él. Hay requisitos. Y es por eso que el día a día es importante. Es por eso también que la palabra del Señor nos dirige allí en el capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es importantísimo. Cristo es para las naciones. Cristo es para el mundo entero. Es para blancos y negros, morenos, indios, anglosajones, europeos. Es para todos aquellos pobres, ricos, intelectuales, analfabetas. Cristo es para todos, hombres y mujeres, para todo el mundo. No es para una élite. Y es por eso que este mensaje llega a tu vida, para que tú, que quizás te han dicho que no tienes la oportunidad, puedas accesar a este tiempo de gracia y venir a Dios a través de Jesucristo. Porque Él es la propiciación por tu pecado. Él es el que te justifica delante de Dios. Y esto no es para una élite que va a un lugar a congregarse diariamente. Esto no es para un grupo que es de una iglesia u otra. Esto no es de una congregación específicamente. Esto es Dios de manera universal a través del propiciador, del rescatador Jesucristo. Y tú puedes venir a Él, a Dios, a través del Hijo, aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes tú que conoces a Jesucristo? ¿Cómo sabes tú que conoces al Padre? Si guardas sus mandamientos. Cosa triste es que estemos diciendo, Maranata, Cristo viene, pero no estemos viviendo en consecuencia, de una manera recíproca a el amor que Él nos ha entregado. Por eso es que no puede ser nada más un mantra, no puede ser nada más un eslogan, decir que Cristo viene. Eso tiene que trascender a una vida diaria, donde el mantra, que es hermoso, Maranata, Cristo viene, se convierta en una acción que demuestre diariamente que guardamos sus mandamientos. Somos hacedores de su palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Y es por eso que la religión nos salva. Es por eso que las congregaciones nos salvan. Lo que se necesita son hombres y mujeres con una determinación, firmes, echados adelante, valientes, esforzados, que tomen los cachos del toro, el pecado, y lo aparten de sí. Tomen las riendas de su vida. Mira, en este momento me dirijo a todos aquellos hombres y mujeres que de una manera u otra están dentro de religiones. Muy bien, tú dices que allí está Dios, pero vive entonces en consecuencia de la enseñanza. Si tienes un manual llamado Biblia, tienes que apegarte a ese lineamiento. Tú tienes que demostrar
que le conoces. ¿Y cómo le conoces? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando su voluntad, guardando su palabra. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, repito el 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquel predicador emocionaba a los congregados. Era una parada del ferry, Puerto La Cruz, Venezuela. Mientras allí en el puerto se esperaba a la lancha, estaba el predicador, muy bien desenvuelto, lleno de emociones, lleno de ademanes y movimientos que expresaban un mensaje. Hablaba, alzaba la voz, hablaba de la venida de Jesucristo y de la importancia del arrepentimiento, y ese mensaje fue coronado llamando a las personas que estaban pernoctando en el puerto al arrepentimiento, diciéndoles, todos aquellos que quieren conocer a Jesucristo, levanten la mano y acepten, repitiendo conmigo estas palabras. Yo, expectante, estaba contento porque veía que ese varón tenía el valor de pararse en medio de aquel grupo y predicarles el mensaje de salvación de una manera elocuente y apasionada. Honestamente, tenía alegría en mi corazón, y mientras oía las palabras del varón, yo me hacía parte del mensaje, apoyando a mi hermano con una oración profunda de mi fuero interno, diciéndole, Señor, permite que las personas que están aquí escuchen tu palabra y sean, Señor, recíprocos al llamado que le haces a través de este tu siervo. Pasaron varias personas. Lo cierto es que aquel varón se monta en la lancha, igual que yo. No lo vi más en medio del trayecto hacia la isla. Y entonces, bendito sea el nombre del Señor, cuando llegamos a Punta de Piedra lo vuelvo a ver. Pero ya el varón tenía otro mensaje. Al amanecer se estaba bebiendo un café y yo me acerqué para congraciarme y conocerle de manera más personal. Pero qué sorpresa me llevé cuando por la espalda, a dar pasos hacia él, estaba con palabras soeces, diciendo groserías y en medio de chistes, pero violentísimos, vulgares, y la gente se reía. Y yo decía, pero es que será el mismo varón. Y empecé a dar la vuelta para ver su cara, sus ojos, porque lo había detallado muy bien en medio del mensaje apasionado allá en el puerto. Era el varón. Y yo entonces lo abordé y le dije, varón, para que él supiese que yo tenía el testimonio que era un varón de Dios. Y hermanos, me dijo una grosería, me saludó con groserías. Qué impresionante. Por eso es que aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, está en un autoengaño. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas se las escribo para que no pequéis. No seas así. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo soy de Dios, le conozco, y predica su palabra, tiene que guardar sus mandamientos, hijito, hijita. Y si por alguna razón, hijito, hijita, no lo has entendido y tú tienes el corazón arrepentido con estas mis palabras,
entonces es el momento de apelar al abogado con el compromiso de no seguir pisoteando la sangre de Jesucristo. Si tú dices que le conoces, guarda sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabes que estás en Él? ¿Cómo sabes que lo estás esperando? Porque tienes conciencia de Maranata, tienes conciencia de que Él viene, te estás consciente como las vírgenes. ¿Cómo sabe que verdaderamente el amor de Dios está en ti? Porque guarda su palabra. Guarda su palabra. Por eso eres de Dios. Por eso Él está en ti. Por eso el amor de Dios se perfecciona en ti. Por eso tienes seguridad que Él está en ti. Porque tienes un compromiso de apegarte, de guardar, de respetar lo que establecido está en la bendita palabra de Dios. Ahora, el antitexto. ¿No guarda su palabra? El amor de Dios no está en ti. ¿No respeta su palabra? Dios no se ha perfeccionado en ti. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios no se ha perfeccionado en ti? ¿Y por qué sabemos que así es? Porque no guardas su palabra, no la respetas, no vives lo que predicas. Dices, Maranata, Cristo viene, pero eso simplemente es un eslogan aprendido. Eso es el mantra del grupo donde vas, pero no se hace el día a día, porque no puede ser simplemente un dicho, un eslogan, no puede ser una etiqueta escrita o dicha, sino una vivencia. Maranata es una vivencia. Cristo viene es una vivencia, un compromiso de vivir en Él, de vivir para Él, de vivir guardando, respetando, queriendo, anhelando su palabra. Tú quieres con tu vida, cuando amas a Dios, ser la firma de Dios en la tierra, en tu comportamiento, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de hacer negocios, en tu forma de relacionarte, en tu forma de andar, en tu forma de comportarte, en tu forma de relacionarte, en tu forma de interactuar en medio de la familia, en tu forma en medio del empleo que tienes, en tu forma en medio de la sociedad donde te desenvuelves, en medio de la cristiandad. ¿Cómo sabes que eres de Él? ¿Cómo sabes que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti? Porque te esmeras, te esfuerzas para vivir su palabra. Te esfuerzas para permanecer en su enseñanza. Te esfuerzas para guardarte del mal. Hijito, estas cosas os escribo para que no peques. Es mi intención que no peques. Jesucristo es la proporción ante nuestros pecados. Solamente Él nos presenta delante del Padre justificados en su sangre. Nosotros sabemos que le amamos y le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Pero si decimos que le amamos, si decimos que le respetamos, si decimos Maranata, Cristo viene, pero no guardamos su palabra, la verdad de Dios no está. El amor de Dios nos ha perfeccionado. Es un autoengaño. Es una religión muerta. Tiene apariencia de vida, pero está muerta. No importa quién seas.
No importa cuántos años tengas en la religión, no importa cuántos esfuerzos hagas para congraciarte con los líderes y los hermanos que profesan tu misma fe, no importa cuántas veces repitas el mantra, no importa qué tan asiduamente digas el eslogan Maranata, Cristo viene. Quizás es una muletilla que repites y repites en medio de lo que llamas culto. Pero verdaderamente el amor de Dios se perfecciona cuando guardas su palabra, cuando respetas sus mandamientos, cuando dejas de vivir una vida mentirosa, una vida falsa, y empiezas con el compromiso de agradarle en todas las áreas de tu vida. ¿Te das cuenta? En el año 94, la Plaza del Venezolano, en Caracas, Dios me dio la experiencia con un indigente. Aquel joven estaba allí, digo que era indigente por su forma de vestir y porque él estaba diariamente en el mismo lugar, mal vestido, mal peinado, descuidado. Un día lo abordaron unos jóvenes que decían representar a una religión. Entonces hubo una disputa porque aquel joven parece ser que había pertenecido a ese grupo. Ellos le decían, pero tienes que volver, y le contaban la historia del hijo pródigo. Y el joven entonces decía razones por las cuales no volvía a esa congregación. Ellos insistían y le decían, pero no pongas la mirada en los hombres, pon la mirada en el blanco, en Jesucristo. Y él decía, sí, pero yo te pedí ayuda. Y yo escuchaba aquello. Y aquellos jóvenes le decían, tuteándole, habían estado con él de verdad, pero tienes que levantarte, no puedes caer allí, te esperamos, los hermanos te esperan, estamos ayunando, estamos vigilando por ti, te vamos a dar la mano. Y aquel joven se resistía y decía, pero es que no cambian. Y él insistía. Ellos le decían, pero es el diablo que te ha engañado, es el diablo que te ha engañado. El muchacho terminó diciéndoles, pero es que ustedes dicen que aman, pero en verdad no aman nada. Aquellos se fueron, no hubo más discusión, el joven se quedó. Y yo viendo cómo se desenvolvía aquel joven. Lo cierto es que un hombre en moto pasó muy cerca y se le cayeron un llavero, habían pertenencias, era como una carterita con llaves. El muchacho que estaba allí como mendigo, como indigente, el cual invitaban a ser parte de la congregación, él se paró rapidito y tomó aquellas pertenencias que se le habían caído al motorizado y empezó a correr detrás del motorizado. El motorizado no avanzaba tan rápido porque habían carros. Y el muchacho corrió y corrió como cuadra y media. Y entonces le tocó la espalda al motorizado y le entregó las pertenencias. Yo no sé si ahí había dinero. No vi al muchacho revisar tampoco. Lo cierto es que yo vi que él corrió como cuadra y media y le devolvió las pertenencias. Pero el muchacho venía con un regocijo, venía con su cara iluminando. En medio del descuido se veía que el muchacho traía alegría. Y allí yo lo abordé. Y le dije, oye, bueno, eso que hiciste. Y él dijo lo siguiente, sí, yo soy cristiano. Yo le dije, ¿tú eres cristiano? Sabiendo lo que había escuchado con sus hermanos pasados, él dijo, sí,
Yo estuve mucho tiempo en una congregación, pero decidí verdaderamente amar a Dios. Y yo le dije, ¿por qué estás así? Me dijo, porque le estoy orando a Dios para que me dé una oportunidad. No es que yo no tenga dónde estar ni qué hacer, sino que simplemente yo siempre estoy acá en la plaza porque mi tía, que es de esa congregación, vive allí al frente. Y yo todos los días estoy aquí buscando la oportunidad de predicarle a ella que Jesucristo no es religión. Seguimos leyendo. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Era religioso él? ¿Hacía el bien él? ¿Se guardaba del pecado él? ¿Cómo demostraba Jesús que era de Dios? ¿Con su forma de vestir? Hermanos, verso 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano, verso 11, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Se dice Cristo viene, se dice Maranata, pero si aborreces a tu hermano, estás en oscuridad. Las tinieblas han cegado tus ojos. ¿Oyes? Tú oyes esto. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Es la palabra del Señor, poderosa. Es la palabra hermosa de Dios. Mira, guardar los mandamientos del Señor es vivir conforme el Señor vivió. Es andar como Él anduvo. Es ser seguidor de Jesucristo con cada acto. Es ver a los hermanos como Jesucristo los ve. ¿Me oyes? El que permanece en luz ama a su hermano, y en él no hay tropiezos. Si no amas a tu hermano, si no amas a tu hermana, no estás en luz, y hay muchos tropiezos en ti. Ahora, tú evalúas tu vida. ¿Hay tropiezos en ti? ¿No será porque estás en tinieblas? ¿No será porque estás enceguecido, enceguecida por las tinieblas del aborrecer a tu hermano, a tu hermana? Cosa triste, hermano,
Cuando decimos que amamos a alguien, cuando decimos que amamos a Dios, y en el momento que tenemos al hermano de frente, no lo ayudamos a superarse, no le enseñamos la palabra, no le corregimos, no le exhortamos por la palabra, pero al hermano dar la espalda, hablamos por la espalda del hermano, de la hermana. Eso es aborrecer al hermano. Cuando no tenemos la valentía para hablar con nuestro hermano y decirle: siéntese allí, hablemos, mire, esto es así, el Señor dice esto, debemos enmendar el camino si verdaderamente queremos estar con Él. Eso es garantía de que amamos, cuando corregimos, cuando ayudamos, cuando aconsejamos por la palabra. Si el hermano ha cometido un error, nosotros lo llamamos de manera personal y hablamos con nuestro hermano, hablamos con nuestra hermana. Nosotros de esa manera demostramos que estamos en luz y que no hay tropiezos en nosotros. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios y estamos predicando Maranata, Cristo viene, y cuando notamos el error de un hermano, cuando tenemos garantías de que el hermano está fallando, la hermana, y no somos valientes en hablar con nuestro hermano, con nuestra hermana, de frente, por la palabra, sino que esperamos el momento oportuno que el hermano da la espalda, la hermana da la espalda, y vamos por la espalda del hermano, de la hermana, a hablar, el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Estamos en tinieblas y oscuridad. La verdad no está en nosotros, porque estamos enceguecidos por las tinieblas. Y el mantra de decir Cristo viene es meramente el eslogan de repetir Maranata. El Maranata, el Cristo viene, tiene que ser un vivir diario para Dios, guardando sus mandamientos y amando a nuestro hermano como Él lo amó. Dios, en su infinito amor, nos entrega su palabra, hijitos, para que no pequemos. Y si por alguna razón has pecado en ese tenor, entonces toma esta palabra y permite que Jesucristo te justifique. Arrepiéntete y empieza a vivir conforme a Dios. Empieza a demostrar que tú le amas, guardando los mandamientos, respetando su palabra y manifestando amor, que es garantía para con el prójimo. Porque si estamos en Dios y verdaderamente la luz nos ilumina, Jesús nos da las luces y nos hace libres, debemos con esa luz amar a nuestros hermanos en la fe. Y amar no es ir en detrimento de su vida, mucho menos de manera oculta, golpearle con palabras por la espalda. Ahora, en esta maravillosa enseñanza, cada día nos esforzamos, nos mejoramos y vivimos para Dios. Yo les amo en el Señor, mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz, Shalom.